Por Freddy Loyola, yo prácticamente tengo un corazón acá, porque prácticamente yo mi pregrado lo hice en la San Martín. ¿Ya? Yo soy pregrado San Martín, ¿no? Onceava promoción, ¿ya? Cuando el doctor Luis Arazo Caparo era el decano. ¿Ya? Y hoy en día prácticamente pues ya hay muchas promociones que han salido. Yo no gocé mucho de acá de la facultad, mi facultad era en Santa Anita. Yo ya cuando estaba en sexto año recién construir eso totalmente, no lo gocé tanto. Entonces voy a gozarlo hoy día por ver el salón, qué bonito, ¿no? Entonces disfruten de lo que tienen, ¿ya? Yo soy médico emergenciólogo, el posgrado sí lo hice en San Marcos, ¿ya? Prácticamente actualmente vengo trabajando en el Hospital Revelati, soy jefe de servicio, ¿ya? Y aparte también trabajo en la práctica privada aquí en la clínica del Golfo, ¿no? Ahí hago asistencial, ¿no? ¿Ya? Entonces la idea es que disfruten la charla, ¿no? La idea es que lo disfruten, vean, ¿no? Y empiecen a diferenciar, porque el electrocardiograma es un campo muy amplio, ¿no? Y la idea es saberlo, ¿ya? Entonces lo que vamos a tocar hoy día es arritmias cardíacas, lo que obviamente se suspendió por el tema de la luz, ¿ya? Entonces vamos a tocar arritmias cardíacas, lo más frecuente en emergencia, lo que uno puede ver, porque si hablamos de la guía de arritmias, vamos a ver taquiarritmias que dura como más de 87 páginas, y taquiarritmias es más de 67 páginas. Imagínense leer toda esa guía, ¿no? Entonces, prácticamente un libro, ¿no? Entonces vamos a tocar uno por uno. Vamos a comenzar. Como caso clínico, ¿no? Creo que ya muchos saben cómo es esa onda, mirándole la onda nomás, ¿no? Una onda electrocardiográfica, ¿no? A ver, ¿quién hace la mano? ¿Quién? No hay onda P. El que va a ser cardiólogo, la onda, ¿es normal? ¿Es anormal? ¿No? Mirándole la onda nomás, o sea, ya nosotros debemos de saber mirando, ¿no? Ya mirando las cosas vamos a aprender mucho, ¿no? Obviamente hablándolas mucho mejor, ¿no? Entonces, mirando la onda, mira, paciente varón de 59 años con antecedente, tiene obviamente una valvulopatía, no le han hecho un recambio valvular, ¿no? Aparte tiene su síndrome depresivo y los medicamentos que toma, amiodarona, ¿no? ¿Ya? Y llega a la emergencia por disnea, o sea, falta de aire, ¿ya? Y un episodio de pérdida de conocimiento, ¿ya? De 10 a 20 segundos. Usted lo encuentra en la emergencia disneico y diaforético, y encuentra esa presión, esa frecuencia, saturación 88, y le toma el EKG y muestra ese EKG un trazado. Pregunta, ¿cuál es el diagnóstico y cuál es el manejo y tratamiento de inicio en el paciente? Por ahí dice, no sé, ¿qué será? El doctor está hablando cosas que no hay. Pero la idea es que vean, ¿no? O sea, vean, ¿no? Y miran cómo llega el paciente, ¿no? Entonces, vamos a ver uno por uno, pues, ¿no? A llegar a esto, ¿qué será, no? Ya, vamos a ver uno por uno, el electrocardiograma, cómo es. Entonces, el índice lo que vamos a tocar prácticamente de etiología, sintomatología, no fisiopatología, ¿no? ¿Ya? Y miren ese corazón cómo se mueve, ¿no? Ese es un trasplante cardíaco que le iban a hacer allá en salud, ¿no? A un paciente, ¿ya? Entonces, miren ese movimiento. Ahora, vamos a ver uno por uno, ¿no? Vamos al índice, generalidades, ¿ya? Dentro de las generalidades, lo que debemos de saber sobre prevalencia es que, si bien es cierto, las patologías cardiológicas no son muy frecuentes, pero sí a la emergencia llegan en un porcentaje. Su porcentaje varía en un 3 a 5%, pero ese 3 a 5%, el mayor porcentaje se lo llevan dos patologías o dos enfermedades, que es la fibrilación auricular, ¿ya? Y la taquicardia paroxística supraventricular, que son patologías cardíacas, ¿ya? Entonces, esto obviamente ¿qué conlleva? Aquí conlleva pues que vas a ver este paciente en la emergencia, ¿ya? Y tienes que manejarlo. En la emergencia, acuérdense, no hay cardiólogo, el que lo maneja es el emergenciólogo. El cardiólogo llega después. ¿Después de qué? Después de que el emergenciólogo haya actuado con la farmacoterapia o actuado con el desfibrilador o el aparato de cardioversión eléctrica, ¿ya? Entonces, pero acordarse,
Pregunta de examen: ¿cuál es la arritmia más frecuente en la unidad de emergencia? Fibrilación auricular. Fibrilación. Esa es la más frecuente. Pregunta de examen. ¿Ya? Y eso yo no lo estoy preguntando. Vienen exámenes de resultado, examen de la UNAM. No, de la UNAM no, obviamente ¿cuál es el examen después del ENARM. internado? ENAM, ¿no? ENARM. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Obviamente existe el factor de riesgo, sí, muy aparte del cigarro, el tabaco. Generalmente siempre acordarse de patologías cardíacas que el paciente puede tener, Diabetes. infartos o valvulopatías, ¿no? Obviamente el paciente ya puede tener un factor de riesgo, ¿no? La obesidad, ¿ya? Entonces, obviamente eso es Dislipidemias. ¿ya? Definición, fácil pues, ¿no? La arritmia cardíaca es un cambio en la frecuencia o el ritmo habitual en el corazón. Se puede diferenciar de dos. ¿Cuál es la frecuencia normal en el corazón? De 60 a 90. ¿Ya? Cuando hablamos más de 90 o más de 100, taquicardia. Pero si no hay un ritmo normal, o sea, está arrítmico, es una taquiarritmia. ¿Ya? Y bradiarritmia es lo contrario, ¿no? Menos de 60, ¿ya? Es catalogado como una bradiarritmia. ¿Ya? Y obviamente todo siempre va llevado con la contracción ventricular, ¿no? Que es el QRS, ¿ya? Y eso obviamente va a estar ligado con el QRS, puede ser ancho o puede ser angosto. Y obviamente, pues si es ancho, piensen siempre en un problema ventricular, pero si es angosto, el supraventricular. ¿Ya? Fisiopatología. A ver, todos estudiamos cardiología y todos hemos hecho potenciales de acción, ¿no? Entonces, como potenciales de acción, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver periodos refractarios. No sé si enseñaron cuando sube el potencial de acción en la fase 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas? Ya, la idea es que se acuerden, ¿no? La idea es que se acuerden donde en la fase 0, 1 entra pues el calcio, en la fase 2 entra prácticamente el sodio, en la fase 3, 4 ya pues, el potasio sale. Entonces todo eso tiene un periodo y obviamente se divide en dos: el periodo absoluto y el periodo relativo, o sea, el periodo refractario absoluto y relativo. ¿Y por qué se habla de esto? Porque obviamente puede haber alteraciones en ese lugar, ¿no? De los canales, de los electrolitos, ¿no? Por eso obviamente cuando a mí me enseñaron fisiología, creo que es en tercer año, ¿no? No sé, bueno, a mí me enseñaron fisiología en tercer año, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes aprendan eso. ¿Por qué? Porque una cosa es la electrofisiología cardíaca y otra cosa es la anatomía cardíaca. Si hablamos de anatomía, hablamos de las células cardíacas, ¿no? Y la célula cardíaca tiene una propiedad muy importante. ¿Cuál es? Ahí está. Tiene varios, ¿ah? Tiene más de 4 propiedades la célula cardíaca. Generar su propio impulso eléctrico. Claro, ¿no? De que él mismo genera su propio impulso eléctrico. Eso se llama automatismo, ¿ya? Por eso, si no puede generar su impulso eléctrico, ya no es autómata. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Porque una alteración del automatismo, ¿qué es lo que te va a traer? Una arritmia. Porque no va a generar su impulso eléctrico, ¿ya? Entonces, eso tienen que saber. Por eso ahí dice, ¿no? Trastorno de la conducción de los impulsos, el fenómeno de reentrada, ese es uno que ahorita vamos a ver, y el automatismo, ¿ya? Que son causas que obviamente lo puede dar. Por ejemplo, en un infarto al corazón, ¿cómo está el músculo cardíaco? Ya se infartó, el músculo está necrosado. Entonces, ¿ustedes creen que en ese músculo necrosado va a haber conducción eléctrica? No va a haber, eso es lo que tienen que saber. Entonces, en ese músculo, en ese lado del corazón, no va a haber una buena conducción eléctrica. Por eso hay fenómenos de reentrada. ¿Y alguien sabe el fenómeno de reentrada? ¿Qué es un fenómeno de reentrada? A ver, ¿a quién le pongo el micrófono? A ver. Cuando se genera un poco sintópicos,
Ya, para que todos sepamos el fenómeno de reentrada, su mismo nombre le dice, voy a reentrar. Es decir, por ejemplo, esta parte del corazón es un músculo y ya se murió. ¿Ya? O digamos que es así, este es el nodo aurículo-ventricular. Este es el nodo sinusal. El nodo sinusal hace el impulso eléctrico, viaja y va al nodo aurículo-ventricular. Una vez que llega al nodo aurículo-ventricular, que es una célula muy especializada, ¿no?, se ha visto que choca el impulso eléctrico y se va a un lado, para que siga su recorrido hasta el ápex del músculo cardíaco. Esa es una entrada. Ahora vamos con la reentrada. Viene el nodo sinusal, yo soy el impulso eléctrico, choca en el músculo necrótico o en el nodo auriculoventricular, pero existe otra entrada por acá, ¿sí o no? O sea, lo normal es que entre por acá, pero también sabemos que hay otro por acá, ¿sí? El que entra por acá se dice que es una conducción eléctrica rápida y el que entra por acá es una conducción eléctrica lenta. Ambos tienen potenciales de acción, ¿sí o no? Ambos tienen un periodo refractario, ¿sí o no? Sí, porque cada músculo cardíaco va a hacer todo su potencial de acción y su sistema eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno es rápido y el otro es lento, pero no por ser lento va a hacer que obviamente no llegue al músculo, al último músculo cardíaco que es el ápex. No, también va. Es más, este que es lento le va a ganar en potencial de acción al rápido. ¿Ya? Le va a ganar, porque su potencial de acción es más rápido a pesar de que es lento. Entonces, como es más rápido y le gana, hace esto. Le ganó en potencial de acción, ¿ya? Y va a girar. Oye, yo te gané, así que detente y ya yo giro hacia ti. Y esto va a ser que reentre, porque ya le ganó en su potencial de acción, a pesar de que es rápido. Entonces, ese es un fenómeno de reentrada. Por eso, el corazón está arrítmico. Es más, si hay otros focos ectópicos, va a ser más arritmia. Y va a suceder justo en el lugar donde hay necrosis del músculo cardíaco. Ese es un fenómeno de reentrada. ¿Ya? ¿Hay un fenómeno de reentrada normal? No. Sí, sí lo hay, por eso es fisiológico, no, sí lo hay, porque uno entra y se va. Ese es lo normal. Pero cuando hay una normal, cuando hay una necrosis, cuando no hay necrosis solamente está en el auriculoventricular, eso es normal. Pero cuando hay necrosis o el músculo está poco excitable, sí hay ese fenómeno de reentrada patológico. O sea, hay patológico y fisiológico. Lo fisiológico es lo que está pasando. Lo patológico es cuando hay necrosis, cuando hay algo que te bloquea, ¿ya? Como una esclerosis, ¿ya? ¿Entendieron o no? Sí, lo fisiológico es que obviamente no se altera el potencial de acción, sigue nomás. Porque va regresando, porque va a alterar en la conducción. Cuando es patológico, claro, así es. O sea, sí existe la reentrada fisiológica, pero sigue su curso. O sea, sigue su curso. Que es fisiológico, o sea, el fisiológico es que sigue el curso. O sea, no es que va girando. En cambio, lo patológico es que va girando. ¿Por qué? Porque va a ingresar a otro lugar. O sea, la reentrada es porque está ingresando a otro lugar. ¿Ya? Entonces, generalmente esas alteraciones del nodo sinusal, del automatismo, genera arritmias, alteraciones obviamente de un músculo que está obviamente degenerado, un músculo que está muerto, genera fenómenos de reentrada. Entonces, esos dos problemas te van a originar arritmias. ¿Ya?
Entonces siempre acordarse, ya, sí, el doctor me dijo, sí, pues, no, entonces realmente, o sea, en los infartados le puede generar arritmias, sí, pues los pacientes que tienen infarto al corazón, acuérdense, pueden generar arritmias. No en todos, pero sí en un porcentaje. Los pacientes con valvulopatía, o sea, los pacientes valvulares ya tienen una alteración en su estructura, por ende obviamente va a haber probable arritmia en ese paciente. Los pacientes que tienen cardiomiopatía dilatada, o sea, el corazón bien aumentado de volumen, ellos pacientes que obviamente no están elongando el músculo cardíaco, pueden tener patologías de arritmia, ¿ya? Entonces, esos tienen que entender. Si hablamos de mucho, o sea, lo que hablé es lo que está acá más o menos, ¿no? Problemas del automatismo, actividad focal desencadenada. ¿Qué es postpotencial precoz? El doctor me pone un cuadro, ¿no? Ya, el postpotencial, su mismo nombre lo dice. Si yo tengo un potencial de acción, ¿no?, entonces va a haber una alteración justo antes de que termine el potencial de acción, antes de, en la meseta 4, en la fase 4, plum, hay un bloqueo y de nuevo comienza otro potencial. Altera el postpotencial, o sea, no va a llegar a su fase final, sino va a llegar a una fase previa antes de terminar, que lo altera, ¿no?, o sea, por los canales de potasio, lo altera y va a ser otro potencial. Al hacer otro potencial, ¿qué va a hacer? Otro ritmo. Y al hacer otro ritmo, ¿qué va a hacer? Una arritmia. ¿Ya? O sea, fase de postpotencial. ¿Ya? Ahí está pues la taquicardia ventricular polimórfica. ¿Ya? Y bueno, lo que había hablado, ¿ya? El pulso, bueno. A ver, ahora vamos a hablar uno por uno. La sintomatología. Miren, la sintomatología de una arritmia cardíaca es desde un asintomático hasta un paciente que puede estar en shock. O sea, hipotenso, taquicárdico, piel fría, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes vienen por síncope, ¿no? ¿Qué es un síncope? Eso se sabe, ¿no? ¿Cuál? Yo estoy seguro que si yo fuera, ¿cómo se llama? Si esto fuera un concierto y te pongo el micrófono, escucha, gritaría, ¿no? ¿No? Pero no, o sea, lo que ustedes deben de saber es que un síncope es una pérdida, ¿no? Es una pérdida súbita del conocimiento. ¿Ya? ¿Ya? Doctor, ¿y el presíncope? ¿Existe presíncope? ¿O no? Es una sensación de desvanecimiento, pero sin pérdida de conocimiento. ¿Ya? Puede haber mareo, puede haber náuseas, puede haber vómitos. ¿Ya? Entonces, como digo, ¿no? O sea, acá generalmente, pues, en la evolución clínica de un paciente con arritmia, todo lo que puede venir, ¿no? La presión alterada, la frecuencia cardíaca alterada, ¿no?, la frecuencia respiratoria alterada, pero también no necesariamente. No sé si ustedes han ido a las prácticas y han visto pacientes que lo único que dicen es dolor torácico y palpitaciones, pero nunca se desmayaron. Pero algunos te dicen, sí, me desmayé, ¿no? Otros te dicen falta de aire con ese dolor, ¿no? Y los exámenes que hay que pedir, pues obviamente de cajón, el principal examen que se pide por protocolo, sea un dolor torácico o sea una palpitación, ¿qué pides? EKG, o sea, el electrocardiograma, porque tienes que evidenciar si ese paciente pues no tiene un corazón, ¿está bien o está mal? Y lo que hay que hacer, pues, del manejo. Obviamente todo paciente que ustedes están pensando que el electrocardiograma está anormal, ¿no?, entonces tienes que monitorizarlo, o sea, tener un monitor cardíaco en el cual tú puedas ver todas las funciones vitales y el pulso, ¿ya? Y obviamente, pues, si viene alterados, los oxígeno y solidez de todo eso. ¿Ya? ¿Por qué le puse este diagrama? Porque realmente eso es lo que ustedes deben de acordarse. En un electrocardiograma normal siempre tienen que ver la onda P, la onda QRS y la onda T, muy aparte de los segmentos, pero el segmento también es muy importante, preferentemente el segmento PR. ¿Ya? Entonces, si yo te pregunto ¿qué me dibuja o qué me interpreta
la onda QRS, ¿qué respondes? Claro, no es una despolarización ventricular, o sea, es una contractura a nivel del músculo de los ventrículos, ¿no? Y la onda P, contracción auricular, claro, auricular, ¿ya? O sea, la onda P es la contracción auricular del músculo, obviamente, de la aurícula izquierda con la aurícula derecha. A veces hay doble onda P, como ustedes van a ver, como así como el camellito que tiene, ¿no? Onda P, y esa onda P indica que obviamente pues hay hipertrofia de ambas aurículas, ¿no? ¿Ya? Pero tienen que saber pues, ¿no? Prácticamente acá el tema del QRS, y así es, un electrocardiograma normal es así, que tienes onda P, su segmento PRS y las medidas, ¿ya? Las medidas siempre acordarse, preferentemente ahorita en el PR, que es hasta 0.20 segundos o 5 milímetros. ¿Ya? Obviamente en la tira del electrocardiograma. ¿Ya? Y la onda T es la relajación pues, ¿no? Del ventrículo. ¿Ya? Esto le he puesto porque también esto viene en examen. Generalmente en examen de admisión. Por ejemplo, tú ves acá el nodo sinusal, el aurículo ventricular, ¿no? El haz y todas las fibras de Purkinje. Pero tienes que saber que cuando tú veas el recorrido de todo el impulso eléctrico, cada lugar dibuja su frecuencia. O sea, no es porque todo el músculo cardíaco hace 60-90, no. Cada músculo del corazón dibuja su frecuencia. ¿Por qué? Preferentemente cuando hay bradiarritmias, o sea, cuando hay bloqueos. A veces una vez preguntaron, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca a nivel del músculo ventricular cuando hay un bloqueo, pues, aurículo ventricular de tercer grado? 30, 35. ¿Ya? Y esto también le preguntan los cardiólogos a sus alumnos cuando hay bloqueos auriculoventriculares, sea de primer grado, segundo grado, tercer grado, o un bloqueo sobre el haz de His o debajo del haz de His. O sea, si es supraisiano o si es infraisiano. Porque acuérdense, mientras la frecuencia cardíaca sea menor, o sea, sea menos de 35, por más que tú le empieces a poner atropina, que se supone que es un taquicardizante, que le empiezas a poner un medicamento que le aumenta la frecuencia cardíaca, no lo van a lograr. ¿Ya? Entonces, de más está que le pongas atropina, ¿no? Ese paciente al final va a necesitar marcapaso. O sea, tienes que tener un marcapaso, que es un dispositivo eléctrico, ¿no? Que emana los impulsos cardíacos. ¿Ya? Entonces vamos a ver uno por uno, pues. Una de las bradiarritmias más frecuentes es la bradicardia sinusal. ¿En qué patología veo yo bradicardia sinusal? ¿Alguien? ¿En qué enfermedad veo bradicardia sinusal? ¿Quién es deportista? Todos. Nadie es deportista. Los que son deportistas, ellos obviamente tienen una bradicardia sinusal, ¿no? ¿Quiénes más? Los hipotiroideos. Ustedes saben que su sistema catabólico está, ¿no? Los hipotiroideos. ¿Ya? La bradicardia sinusal, prácticamente, mientras tú veas, pues, ¿no? Que el ritmo QRS es regular, o sea, es equidistante, ¿ya? Pero su frecuencia es menos de 60, ¿qué es lo que pasa ahí? Que obviamente hay una bradicardia, eso lo sabemos. ¿Qué más? Que tenga su onda P, ¿no? Luego su QRS y luego su onda T. No hay aumento del segmento PR, ¿ya? Y prácticamente tú lo puedes configurar fácilmente con una bradicardia sinusal. Es decir, se supone que tú tienes una onda P, luego un QRS y luego una onda T. Eso es lo normal. Entonces siempre ustedes tienen que saber que cuando vean un QRS tienen que ver si ese ritmo es sinusal.
¿Cuál es la característica de un ritmo sinusal? Onda P en derivada 1 y 2. Que tenga una onda P positiva en derivación 1 y una onda P negativa en qué derivación. A ver, Claro. ¿No? ¿Qué más? Que obviamente tenga un QRS, ¿ya? Pero, claro, ¿no? De la onda P, ¿ya? Tratamiento, si tiene hipotiroidismo, tratar la causa, pues, ¿no? O sea, el tratamiento es eso, tratar la causa. O sea, aquí en estos pacientes, ojo, no se pone marcapaso, no se Levotiraxina. pone atropina, no se pone nada. Simplemente hay que ver la causa. ¿Ya? Ahora entramos a los bloqueos. Los bloqueos auriculoventriculares hay 3. El tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. ¿Ya? El tipo 2 se divide en dos subclases. ¿Ya? Vamos al tipo 1. Siempre acuérdense, cuando tengan por ejemplo, una frecuencia cardíaca en el paciente menos de 60, ya piensen, ya esa es una bradicardia. Ahora, pon el apellido, pues, ¿no? Si es una bradiarritmia, no es una bradiarritmia. ¿Ya? Entonces, siempre acordarse en este segmento, en el PR. Ya dije, el PR es hasta 0.20 o 5 milímetros. ¿Ya? Entonces, si es más de ello, estamos hablando, pues, ¿no? de un problema, prácticamente de un bloqueo auriculoventricular. Ahora, ¿cómo diferencias tú de un primer grado, segundo grado, tercer grado? Ya. De un bloqueo auriculoventricular de primer grado, la característica usual es que el PR está más de 0.20 o 5 milímetros. Solo el segmento PR. Nada de que no está alterado el correo, el QRS no está alterado, la onda P sigue igual, la misma medida con sonda T. Esa es la característica. ¿Ya? Tratamiento, ninguno, se observa. O sea, no se da ningún tratamiento. Doctor, la atropina no le va a hacer nada, no le va a hacer mejorar la condición. ¿Ya? Pero esa es la característica principal. ¿Ya? El PR, siempre medir el PR. ¿Ya? La de segundo grado, más conocido como la de Penkebash, ¿no? El segmento PR se va alargando. Es decir, si en una primera instancia tú lo viste en 7 milímetros, la siguiente va a ser 8, la siguiente va a ser 9, la siguiente va a ser 10, y así sucesivamente, hasta que ya no conduce, o sea, hasta que ya no haya un QRS. Pero la característica principal, acuérdense, el segmento PR se va elongando progresivamente. ¿Ya? Esa es la característica principal. ¿Ya? Hasta que después ya no va a conducir, o sea, ya no hay QRS. ¿Ya? ¿Tratamiento para este tipo de bloqueo? No, ninguno. No hay tratamiento, solo se observa. El cardiólogo va a decir, no, pues es un bloqueo de segundo grado, primero subtipo 1, ven que no se hace nada. Pero doctores, no se hace nada. Va a su casa y los controles adecuados. ¿No? ¿Ya? Acá ya viene ya lo fuerte, ¿no? Ya prácticamente el MOBIS 2, ¿no? En las cuales ahí sí hay una característica muy importante. ¿Ya? Tiene su onda P, ¿ya? Tiene su QRS, pero si ven la característica importante, aquí prácticamente el PR, ¿ya? Es sinusal, ¿ya? Está fijo, ¿ya? Pero no hay una prolongación como el de primer grado, el subtipo 1 de bloqueo de segundo grado, ¿ya? Hasta que ya no conduce, o sea, hace una pausa y ya no conduce. Y el ritmo es irregular, o sea, el RR es irregular. ¿Ya? Acordarse de eso. ¿Ya? Esta es una característica principal del bloqueo auriculoventricular MOBIS 2. ¿Ya? Ya, no se elonga, ¿ya? Pero es arrítmico. El QRS no es rítmico, sino obviamente es asimétrico. ¿Ya? Y en el tercer grado, obviamente vas a ver un ritmo más lento, ¿ya? Pero lo principal y lo característico es que tanto las ondas P son equidistantes, tienen la misma distancia. Y el QRS también, pero cada uno va a su manera.
La onda P genera un impulso eléctrico a su manera y el QRS genera otro impulso eléctrico a su manera. O sea, nadie va de la mano, ¿ya? Pero son equidistantes, eso es lo principal, ¿ya? Los criterios, como le dije, ya no hay relación, cada uno va a su lado, no hay relación entre aurículos y ventrículos. El ritmo auricular como el ventricular son regulares, pero disociados, o sea, cada uno va de su lado. Yo hago mi ritmo, entonces tu ritmo. Pero lo principal es que son equidistantes, ¿ya? Hay otra característica principal con el QRS. Se supone que el nodo auriculoventricular ya comienza el inicio de la contracción ventricular, ¿cierto? Entonces, como es el inicio de la contracción auricular, es donde se dibuja el QRS. Y el QRS debe ser ancho o angosto. Debe ser angosto, ¿ya? O sea, debe tener su medida, menos de 0.16. Entonces, la idea es que mientras el QRS es más angosto, quiere decir que el problema del bloqueo es más arriba, o es en el nodo auriculoventricular o es supriciano. Pero si el QRS es más ancho, el problema es más abajo, es decir, es infraisiano, debajo del haz de His. Es otra característica que tienen que observar, porque si es por debajo del haz de His, ¿no? De hecho que ese paciente es un bloqueo auriculoventricular muy severo, que necesita, yo ahí en la emergencia del hospital Relati, nosotros estamos tranquilos, porque ya sabemos que es un paciente con bloqueo de tercer grado y lo único que necesita es marcapaso. Les digo, o sea, el cardiólogo viene y se asusta. No viene, no, le dice a su residente, búscame el marcapaso, tráeme el marcapaso ahorita, porque sabe que ese paciente en cualquier momento hace paro. Entonces, como sabe eso, tiene que ponerle el marcapaso inmediatamente. Nosotros los emergenciólogos actuamos en el momento que hace paro. Por eso estos pacientes generalmente entran a la unidad de trauma shock. ¿Por qué? Porque realmente entran en monitor y la idea es ver que no se descompense. Este paciente no puede estar pues, ¿no? en pasadizo, en un tópico, ¿no? Tiene que estar monitorizado, ¿ya? Y el tratamiento generalmente pues depende, ¿no? Si es estable, si es inestable. Generalmente la farmacoterapia es muy abundante, pero preferentemente es la atropina. La atropina, las guías siempre dicen atropina. Lo otro es la dopamina, ¿ya? Con la epinefrina, ¿ya? Y el otro es marcapaso transcutáneo. Hay varios tipos de marcapaso, ¿no? El definitivo obviamente pues es el marcapaso que se coloca el traductor hasta el ápex del corazón, ¿no? Y luego es un aparatito chiquitito en el cual le haces una sutura, una abertura ahí en la piel y lo colocas por debajo de la piel, ¿no? Al marcapaso. Y el marcapaso lo gradúas, o sea, tú mismo lo gradúas. Yo quiero que vaya a 70 por minuto, ¡pum! Y le marcas 70 por minuto. Y ese marcapaso te dura aproximadamente 10 años. 10 años te dura. Después de los 10 años ya empieza ya prácticamente pues a que no, ese ritmo sea irregular y de nuevo el paciente vuelve a su bradiarritmia. Por eso estos pacientes tienen que estar con chequeo cardiológico pues casi 6 meses, de ahí 1 año y así sucesivamente, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de arritmia ya hemos visto algo muy importante y algo que tienen que acordarse. Generalmente el corazón siempre puede descompensarse, eso ya lo sabemos, ¿no? El corazón emite flujo sanguíneo y si no hay buen flujo sanguíneo el paciente se hipotensa y eso hace que haya una inestabilidad hemodinámica se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón va de la mano con la hemodinámica, ¿ya? Entonces si hay una inestabilidad hemodinámica ustedes tienen que saber todo lo que son los criterios, ¿no? La hipotensión, la congestión pulmonar, ¿no? El dolor trásico, el trastorno sensorio, ¿ya? Entonces esas cosas tienen que saber. ¿Por qué? Porque en las guías generalmente siempre dicen si el paciente tiene una arritmia cardíaca y está estable, ya tienes que saber qué manejo dar. Si el paciente tiene una arritmia cardíaca y está inestable, ya es otro tipo de manejo diferente. Una cosa es cardioversión farmacológica y otra cosa es cardioversión eléctrica. La cardioversión farmacológica obviamente emplean los medicamentos y la eléctrica obviamente el famoso desfibrilador o DEA, ¿no? Que se conoce.
Ya habíamos hablado de las arritmias supraventriculares, que obviamente es una de las causas de emergencia, ¿ya? Pero esta es una taquicardia sinusal, ¿no? Miren, tiene su onda P, su QRS y la onda T, ¿ya? Y el RR es simétrico, ¿ya? Entonces, tratamiento, ya, una causa de taquicardia sinusal, hay varias, ¿no? Ya, mejor subo por acá porque ya me están mirando mal. Una causa de taquicardia sinusal. Claro, el ejercicio, pues no, porque estás demandando al corazón y el corazón que va a latir más rápido. Otra causa. Nada, la deshidratación. La deshidratación que te va a producir que obviamente ese paciente su corazón trabaje más, ¿no? Taquicardia. Otra causa, el hipertiroidismo. El hipertiroideo hace taquicardia, ¿no? Ellos hacen crisis tirotóxica, no sé si han visto, o sea, una de las patologías más frecuentes también, ¿ya? Otra causa, las infecciones, la septicemia. La septicemia te produce taquicardia, ¿no? Hasta que ese paciente se descompensa, ¿ya? Vayamos a las arritmias supraventriculares, en este caso la fibrilación. Ya sabemos es la causa más frecuente. Pero lo principal de la fibrilación son dos cosas que tienen que saber. ¿Es una arritmia? Sí, es una arritmia. Entonces, por ser una arritmia, el RR es irregular. O sea, eso es lo que tienen que saber. El RR es irregular. O sea, no hay un ritmo sinusal, ¿ya? Porque ya sabemos que el ritmo sinusal, ya saben las características. Entonces, el RR es irregular, ¿ya? La otra característica es que no hay onda P. No hay onda P, ¿ya? Esa es la característica que ustedes tienen que tener en cuenta. O sea, son las dos principales, ¿ya? Entonces, el ritmo es irregular. Su frecuencia, bueno, la frecuencia va a variar, ¿eh? Van a haber hasta pacientes con 180 latidos, a 200, pero la literatura generalmente dice así, ¿no? 300 a 400 por minuto. Ya imagínense esa frecuencia, ¿ya? Y obviamente, si no hay onda P, es lógico que el PR no se puede medir, ¿ya? Y el QRS se mantiene, obviamente, pues, angosto, ¿ya? Tratamiento. En una pregunta dijeron, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección más indicado en los pacientes con fibrilación auricular? Cardioversión. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué piensan? ¿Farmacológico o eléctrico? ¿Está estable? Ya, Ya, ¿está farmacológico. estable, por si acaso? Si está estable, es una forma. ¿Cuál es? Según la guía, Ponerle sobre. dice que son los beta bloqueadores. Según la guía. Pero lastimosamente esas guías son americanas, son europeas. Y ellos tienen beta bloqueadores endovenosos. Acá en el Perú no existe un beta bloqueador endovenoso. Solamente existe en el biograma. Como ellos tienen sus guías, bueno, bacán, pues, ¿no? Tienen su beta bloqueador endovenoso. Pero hay otro ítem que ellos ponen. Son moscas, pues, ¿no? O sea, ellos dicen, el tratamiento más usado en el servicio de emergencia es, a pesar de que es el beta bloqueador, es la amiodarona. ¿Ya? Amiodarona, eso deben saber. ¿Ya? O sea, el tratamiento más indicado es la amiodarona. Y amiodarona no nos hay un montón, pues, ¿no? Minchas, ¿no? ¿Ya? Por eso ahí está, mira, y el último todavía lo pongo bien malos sueños. Amiodarona. Los digitálicos también, el verapamil, el dietacén, ambos obviamente son antiarrítmicos, ¿no? Y cuando hay inestabilidad siempre es cardioversión, ¿no? ¿Ya? Ahora, siempre hay que tener cuidado con los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, pucha, estoy en mi serum, solamente tengo verapamil, ¿le pondré o no le pondré? Pero el doctor me dijo ahí en la diapositiva, yo lo vi que había verapamil, ¿le pongo o no le pongo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Le pones o no le pones el verapamil? Es lo único que tienes en tu serum, ahí estás a 5.000 metros de altura,
El paciente tiene sonrido. Sí le pones, pero tienes que tener criterios. ¿Cuáles son los criterios? En primer lugar, tienes que tener la seguridad que ese paciente tiene una presión más de 110 sobre 70. O sea, tiene que tener una presión bien bonita. Si está 120-80, bacán. Si está 130-90, excelente. Si está 150-100, mejor todavía. ¿Por qué? Porque el verapamilo es hipotensor. Imagínate que tú lo veas 160, mucha, la presión lo vas a llevar a 8.6, 8.7. ¿Cuál es el otro criterio? Que ese paciente no debe tener otra patología, o sea, otro antecedente. Es decir, que no tenga una insuficiencia cardíaca ya avanzada, ¿ya? Y que si por ahí te muestra un ecocardiograma, que sería bacán, su ecocardiograma debe tener una fracción de eyección más de 35%, porque si es menos de 35%, mejor ni le pongas, porque lo vas a empeorar. ¿Ya? Pregunta, doctor, ¿y la amiodarona es hipotensor? Sí es hipotensor, pero un porcentaje bien bajo. O sea, o sea, tienes una presión de 130 sobre 70 con el medicamento, pero lo va a bajar pues el 10%, o sea, 120 sobre 60. No es un hipotensor así tan gato, ¿no? ¿Ya? Doctor, ¿y qué pasa si le doy la amiodarona y no mejora? Porque puede suceder, bueno. Le puedes dar otra, ¿no? O sea, otro bono, o sea, otra dosis. Doctor, pero le doy la segunda, no mejora. Se dice que existe la cardioversión eléctrica cuando no mejora la cardioversión farmacológica, a pesar de que el paciente esté estable. ¿Ya? Ahora, vamos con las arritmias supraventriculares. Estos generalmente son los medicamentos. Ya. Flutter. Flutter es igual es un tipo de fibrilación, sino que lo que varía más que nada es la onda, ¿no? La onda es diferente, ya es una arritmia donde el RR es arrítmico, ¿no? Pero lo que varía generalmente es la onda del QRS, en el sentido de que va a ser ondas de dientes de sierra, ¿ya? Más conocido como las ondas F, ¿ya? F de Flutter, ¿ya? Entonces obviamente es diferente, ¿no? Y se ven las ondas de F de Flutter, ¿ya? Más conocido como diente de sierra, como dije. Desfibrilable. Y siempre acordarse, o sea, este tipo de fibrilaciones no tienen la onda P, entonces por ende no se puede medir el PO. Siempre acordarse eso, ¿ya? Igualito los medicamentos que ya habíamos usado. Y sí, pues no, la descarga supraventricular. ¿No? Siempre, o sea, yo les he puesto este dibujo porque la idea es que se acuerden de las figuritas. O sea, siempre acuérdense. Mucho, la teoría a veces se nos va, pero la idea es que se acuerden obviamente de lo que uno pone como en un dibujo, para que se acuerden del tipo de ondas, ¿ya? Por ejemplo, esta onda es regular, ¿sí o no? RR simétrico, pero obviamente pues no, es bien, digamos, el R es bien delgadito, ¿ya? Simétrico, y se pierde la onda P. O sea, la onda P se pierde bastante. Por eso, ¿qué se dice? Se dice que la onda P rara vez se ven, porque la frecuencia es tan rápida, ¿no?, que hace que la onda P esté oculta en la onda T. Esa es la característica principal, ¿ya? El latido de frecuencia 220, ¿ya? De estos dos medicamentos, ¿cuál es el de elección? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Verapamilo. Ya saben que el de la fibrilación es la amiodarona, muy aparte de los beta bloqueadores.
Verapamil. Ya, pero para una supraventricular. Muchos de los pacientes ahí en emergencia, yo trabajaba en el Hospital Cayetano, en el Hospital 2 de Mayo, en el Hospital María Auxiliadora, donde más he trabajado, el Hospital de Villa Salvador, ese emergente que está al fondo, Clínicas Internacional, Jesús del Norte, ¿dónde más? Allá Lima Tambo, ahora en el Golfo. Todos los pacientes que vienen con este tipo de patología, lo primero que te dicen, siento palpitación y me siento ahogado. Y vienen tranquilos, así. Pero es que ellos ya se conocen, o sea, conocen su enfermedad. Y te vienen con recetas. Doctor, esto es lo que siempre me da. O sea, vienen con su plagio encima, ¿no? O sea, ya te dan la seguridad de que le vas a dar el tratamiento. ¿De qué tratamiento? Pero de los dos, ¿cuál es? Al menos por inercia digan, pero doctor, usted ha puesto primero la adenosina, ¿no? Sí, pues según la guía actual dice que es la adenosina, ¿no? La adenosina es, digamos, a ver, la amiodarona, cuando tú le vas a dar un medicamento de amiodarona al paciente, la ampolla viene de 150 miligramos, pero la dosis usual es 300 miligramos de amiodarona, pero no le puedes administrar esa ampolla solita, tienes que diluirlo, y para diluirlo tienes que diluirlo con dextrosa, no lo puedes diluir con cloruro, porque se precipita, con cloruro se precipita, con dextrosa no. ¿La adenosina se diluye o no se diluye? Porque la amiodarona ya lo diluí con una solución. ¿La adenosina se diluye o no se diluye? La adenosina es diferente, no se diluye. La adenosina va directa. ¿Ya? Su tiempo de acción es tan rápida que no puedes decirle a la enfermera o al enfermero que haga una vía en la mano. Tienes que decirle que le haga una vía en la flexura del codo y en el brazo izquierdo para que llegue el medicamento más rápido, porque su tiempo de acción es tan rápida que si tú le colocas la vía en la mano, ya perdiste el tiempo ya, y no va a ser el efecto de la frecuencia cardíaca, o sea, de llegarle a la frecuencia cardíaca normal. ¿Ya? Por eso se dice que, no sé si algún día van a ver o sus profesores de práctica le han dicho, ese medicamento se pone bala bolo. La bala es la medicina y el bolo es la solución muy aparte, en una jeringa de 20 centímetros cúbicos de cloruro de sodio. O sea, todo el enfermero le dices, ya, colócale en bala bolo, pucha, ¿qué está hablando este doctor? Hay enfermeros que sí saben, ellos ya mismos ya diluyen, ya saben cómo poner en la flexura, todo. Y dicen, doctor, ¿balas? Ya, pues bala, pues, ¿no? Y le colocan, ¿no? Porque ya saben los enfermeros, pero a veces no saben, ustedes que van a ir a su serum. Bueno, la adenosina no hay en el serum, bueno, al menos cuando yo fui a Huancavelica, no había adenosina. Lo único que había era verapamilo, no había ni amiodarona. Felizmente nadie hizo en mi año, ¿no? Felizmente. En la altura no. Realmente las patologías son valvulares, pero no hacen arritmias. Y la anemia, ¿no? Entonces, solamente había verapamilo, pero obviamente la adenosina tiene que conocerla. La adenosina viene en ampolla 6 miligramos y se coloca 6 miligramos. ¿Ya? Siempre flexura, a nivel del brazo izquierdo, lo más rápido el corazón. El paciente, cuando tú le pones, se siente que se va al cielo. Y él mismo te lo dice, doctor, me voy. No, de verdad, así te dicen así, doctor, me estoy yendo. Y tienes que decirle, doctor, respire profundo, tranquilo. ¿Ya? Si no va con los 6 miligramos, tienes otra opción más, de darle, ya no 6, sino darle 12 miligramos. O sea, la primera respuesta es de 6 miligramos, la segunda es de 12 miligramos. Doctor, ¿y otro más le puedo dar? Digo, ¿no? ¿Le pueden dar otro más? Le pueden dar una tercera, otra más.
Doctor, una cuarta. No, ya no hay cuarta. Ya no hay. Ahí a rogar, a rezar, ¿no? Pero sí, o sea, es 6, 12, 12. ¿Ya? Según la guía de la literatura. ¿Ya? No hay adenosina, ya, dale verapamilo también, pues. ¿Ya? Doctor, ¿y el verapamilo se diluye? Puede ser otra pregunta, ¿no? No, el verapamilo no se diluye, se va de frente. Pero ya no en 100, o sea, se diluye sí, pero en una jeringa de 20. Chiquitito, ¿no? Y le vas dando dosis dependiente. O sea, el verapamilo es dosis dependiente, ¿no? ¿Qué quiere decir dosis dependiente? El verapamilo viene de 5 miligramos, ¿ya? 5 centímetros cúbicos, y le agregas unos 15 centímetros de solución fisiológica y lo vas pasando así, de centímetro en centímetro. Si le pones los 5, bueno, ponle, pues, porque también esa es la dosis, pero es dosis dependiente. ¿Qué quiere decir dosis dependiente? Con 1 miligramo, o con 2 miligramos, o con 3 miligramos, le puedes revertir el proceso de la anemia. ¿Ya? Por eso es dosis dependiente el verapamilo. Ya, no mejora, está inestable, cardioversión. Ya, creo que en su práctica cuando vayan, ahí le vamos a enseñar, o ya cuando vayan, en la unidad de Choptram o en otra unidad, cómo cardiovertir a un paciente. El año pasado un alumno ahí, justo llegamos, vamos a Choptram y había un paciente así, pues inestable. Pero lo más curioso es que el paciente de 86 años, ¿no? Antecedente de infarto, ¿no? Y se le pone, pues, ¿no? Ya, enfermera, vamos a prepararlo para la cardioversión. Ah, ya, sí. Ya. Y bueno, menos mal que el pacientito estaba con una alteración del sensorio, ¿ya? Porque no se le puso no se le analgesió, no se le puso algo. Y el estudiante, pues, por ser no ya rápido quería hacerlo, no, plum, la cardioversión así nomás. Oye, no, espérate. Entonces el paciente saltó de dolor, pero con esa nomás salió. O sea, por suerte, ¿no? Pues imagínense, ¿no? O sea, pero sí hay que tener los pasos, ¿no? Y todo el tratamiento generalmente, como ya habíamos dicho, ¿no? Los calcio antagonistas, los beta bloqueadores, ¿no? El beta bloqueador, ¿ya? Endovenoso, ya sabemos, no hay acá en el medio, ¿ya? La profafenona es otro. La profafenona también es un antiarrítmico, es bioral nomás acá, ¿ya? Y se usa para casos especiales, preferentemente para las taquicardias supraventriculares, aquellas que no mejoran con bisoprolol, porque al final el paciente le dan bisoprolol, pero no mejora, le dan prácticamente profafenona, que es más potente, su tiempo de acción es mucho mejor, su tratamiento inclusive es uno de los tratamientos de elección, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, esto obviamente cuando hay tratamiento de inestabilidad, ¿no? ¿Ya? Taquicardia con pulso inestable, cardioversión. Sin pulso, ya fíjense en una fibrilación, ¿no? Y acordarse de esto, ¿no? Polimórfico. Un sistema helicoidal, es decir, donde obviamente el ritmo es irregular y prácticamente, pues, ¿no? No hay onda P. Tiene una característica de un sub y baja, donde no hay una línea isofásica en las cuales solamente mantiene el ritmo del corazón. Esa es la famosa taquicardia ventricular polimórfica, porque tiene varias formas. Por eso se dice polimórfica. Y la nomenclatura es torsada de Politis. Generalmente esto se debe por Electrolitos. pacientes que tienen síndrome de QT largo, ¿ya? Donde el QT tú lo mides y está bastante largo, ¿no? Y se asocia generalmente con este tipo de enfermedad, la polimórfica, ¿no? Hay fármacos que hacen síndrome de QT largo, sí, aquellos pacientes que se quieren morir, aquellos pacientes gestosuicidas, aquellos pacientes que toman antidepresivos tricíclicos, hacen síndrome de QT largo. O sea, si el paciente toma sertralina, ¿ya? Consume más de 10 o más de 20 pastillas, siempre tienes que tomarle, así te venga tranquilo, sin ninguna molestia, siempre trata de tomarle el electrocardiograma porque no sabes qué te puede pasar en el corazón. Si has leído bastante y sabes que la sertralina produce síndrome de QT largo,
de cajón tienes que tomarle porque ese paciente podría llegar a torsades de Pointes. ¿Ya? Y el tratamiento generalmente, esta patología va llegado también con hipomagnesemias, con el sodio. No sé, hubo una historia clínica, creo, ahora poco, ¿no? El sodio va, no, el magnesio que estaba abajo. Segunda, tercera semana. Entonces, eso originó pues esta famosa torsada de Pointes. Y esa era la enfermedad que padecía el paciente y le apuntaron sulfato de magnesio, ¿no? Y el sulfato de magnesio generalmente siempre es 2 gramos, ¿ya? 2 gramos de sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es una ampolla que viene en una concentración de 10%, ¿ya? En 20 centímetros cúbicos viene, ¿ya? Y a este sulfato de magnesio tienes que obviamente diluirlo, no se va directo. Tienes que diluirlo en una solución de cloruro de 100, ¿ya? Y le pasas en 30 minutos. O sea, no le pasas rápido tampoco, es 30 minutos. Otra literatura dice 40-45 minutos, ¿ya? Y donde hay un QRS caótico, donde no ves nada, donde todo está alterado, todo está irregular, es la famosa fibrilación ventricular, pues, ¿no? ¿Ya? O sea, siempre miren, ¿no? Este es un ritmo caótico, o sea, no tiene pero diferentes morfologías, obviamente pues no, su amplitud es bien baja, donde prácticamente pues si tú ves al paciente, el paciente está inconsciente y si le tomas el pulso ni siquiera pulso va a tener, porque es la famosa fibrilación ventricular, que entra, ¿no?, en un estado prácticamente de paciente que va a tener que llegar a cardiovertirse. Los pacientes que llegan en fibrilación ventricular generalmente pueden sufrir convulsiones previo a ello. En la emergencia de Revelati hay jóvenes que ingresan, tienen una patología estructural, valvular principalmente, y vienen convulsionando. Y tú ves, uy, una convulsión, dale diazepam. Sí, de verdad, no, a veces el residente se equivoca, ¿no? Y no, o sea, siempre cuando vean a un paciente que viene con una alteración de la conciencia, siempre es el monitor, siempre. Y tu monitor son 2 cosas: es tu mano, donde le vas a tomar el pulso para ver si tiene pulso o no, y es tu mano para decir, señor, ¿qué está pasando? A pesar de que esté inconsciente o a pesar de que está convulsionando. Y después es tu monitor en la pantalla, y después el electrocardiograma que le vas a sacar si no tiene pulso, y al lado tu desfibrilador. Entonces la idea es eso, los fibriladores vienen convulsionando, entonces no toda convulsión es como parece. La mayoría de hecho vienen inconscientes, pero también pueden venir convulsionando. ¿Ya? El tratamiento, si es bifásico o monofásico. ¿Qué será bifásico? ¿Qué será monofásico? Esto me pone más trabas a mí. Ya. Bi son 2, pues, ¿no? Mono es 1. Generalmente el aparato, el desfibrilador cardíaco, ¿ya?, o el cardiovertor, se supone que lo normal es que lo que tú le das al corazón tiene que regresar, ¿cierto? Ya, mandas el sistema eléctrico, lo llevas y ese sistema eléctrico tiene que regresar, responder. Eso se llama bifásico. Lo llevas, entras y luego sales. Cuando es mono solamente va de un lado. Es como un viaje, te vas de aquí a Cusco y luego retornas, ¿no? En este caso no, ya, no quiero que vengas, lo voy a ir, pero ya no el retorno, ¿ya? Ese es monofásico, ¿ya? Solamente es una conducción de ida, pero ya no regresas a conducción. Ese es monofásico. Porque hay 2 tipos de desfibriladores: los monofásicos y los bifásicos, ¿ya? Y en el caso clínico, bueno, al final fue el torsade de Pointes, ¿no? Esa era la respuesta. ¿Ya? Mirando nomás el electrocardiograma, ¿ya? Y el tratamiento generalmente, pues, ¿no?, ya saben, su hidratación y el sulfato de magnesio. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas?
alguna pregunta, algo que tiene alguna duda, porque arritmias es un montón, ¿eh? Dime. La mayoría de las arritmias usan amiodarona. Creo que está No, en mira, fase realmente primero, si tienes una arritmia, tienes que diagnosticarlo. El diagnóstico, si bien es cierto, es el paciente, pero también el diagnóstico es el electrocardiograma. Y el electrocardiograma tienes que tener, pues, ¿no?, una fibrilación realmente. ¿Ya? Ahora, no hay, no hay guía que te diga que la taquicardia supraventricular le des amiodarona. No hay. No hay guía que una fibrilación ventricular o una fibrilación auricular, una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular le des amiodarona. Ahora, pero, si tú lees la guía de la Asociación Americana del AJA, dice que cuando el paciente está en paro, en este caso especial, ¿no?, cuando el paciente tiene actividad eléctrica sin pulso, tiene asistolia, estos son pacientes que le vas a defibrilar o no vas a defibrilar. No vas a defibrilación. Pero si tiene obviamente lo contrario, fibrilación o taquicardia, estos sí son desfibrilables, ¿sí o no? Pero en la guía, en el protocolo de actuación, hay un cuadrito así alargadito, donde te dicen los medicamentos que puedes darle. Es decir, cuando el paciente está en paro, tú no sabes qué es lo que ha pasado antes de lo que tiene. O sea, viene inconsciente, pero no sabes qué pasó. Probablemente este paciente tenía una fibrilación, no se dio cuenta y luego hizo paro. ¿Qué quiere decir? Tú lo reanimas y lo sacas de la reanimación y encuentras probablemente fibrilación auricular. Por eso que en la guía te ponen amiodarona. O sea, en la guía te ponen así: dale un bolo de 300 miligramos. Hasta te ponen silocaína, la lidocaína, ¿no? O sea, en la guía te ponen así. ¿Por qué? Porque no sabes qué es lo que ha pasado. Entonces, realmente puede haber sucedido una fibrilación, no se dio cuenta y hizo paro. Porque lo que tienen que saber es que una arritmia cardíaca condiciona que el paciente pueda fallecer. Una fibrilación, el paciente puede fallecer. Y te llega la emergencia, te llega en asistolia, o te llega en actividad eléctrica sin pulso, o te llega en fibrilación. Una taquicardia supraventricular te puede llegar en asistolia o en otro ritmo de reanimación. Es como el infarto. El que va a ser cardiólogo me va a entender algún día. Pacientes infartados al corazón llegan con fibrilación. Tú le colocas de amiodarona, el ritmo se revierte, pero ya tiene segmento ST elevado, segmento ST. O sea, tú mejoras la condición del corazón a nivel eléctrico y realmente vas a saber qué es lo que ha pasado con ese paciente. Porque ya sabemos, un infarto te puede llegar a fibrilación. Tú reviertes la fibrilación y recién ves lo que realmente le ha pasado al paciente. Y ahí empiezas a correr y darle un tratamiento. ¿Ya? Igualito con la mayoría de las taquicardias supraventriculares, ya, le pones la adenosina y ¿a qué revierte? A ritmo sinusoidal. El paciente te agradece y te dice chao. De verdad, ya doctor, ¿me puedo ir? Y te dice, sí, pues, ya me puedo ir. Sí, ya te puedes ir. Bueno. En el 2 de mayo, cuando yo trabajaba, una anécdota, vino un paciente varón de 28 años. Él ya tenía antecedente de arritmia, había ido al cardiólogo, ¿no? Y vino pues porque vino con palpitaciones, ¿no? Parecía que se había drogado, porque vino bien diaforético, ¿no? Y vino, taquicardia supraventricular, le pusimos la adenosina, mejoró y dijo, doctor, ¿ya me puedo ir? Sí, ándate nomás, ¿qué más vamos a hacer? Ya, chao. Eran las 8 de la mañana. De nuevo vino a las 11 de la mañana. Recién luego vino así eufórico. Y nosotros decimos, no, si se está drogando.
Bueno, pero la cosa que vimos, el electrocardiograma te dedicar supraventricular renal. O sea, de nuevo volvió a supraventricular. Le pusimos la adenosina, pero era de 12 miligramos. Lo dejamos una hora, normal, ritmo sinusal. Y después dijo, doctor, ¿me puede? Sí, ya no. Le dimos de algo. Y a las 8 de la noche regresó de nuevo. Lo revertimos y después dijo, doctor, ¿me puede ir? No, esta vez ya no te vayas. Hasta el día siguiente. El día siguiente viene el cardiólogo y el electrofisiólogo le hicimos la entreconsulta y se quedó hospitalizado. ¿No? Ese ya no necesitaba medicación, necesitaba un famoso tratamiento que se llama ablación. Es un tratamiento electrofisiológico, ¿no? En el cual obviamente hace una ablación cardíaca para que obviamente el corazón vuelva a su estado normal con respecto a su ritmo. En la emergencia van a ver esos pacientes, o sea, que tú les das de alta y te regresan, te les das de alta y te regresan, por más medicación que le hacen. Pero sí, o sea, la respuesta es, al final, siempre y cuando se aplica dentro de esos criterios. Actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o asistolia, sí se puede dar, siempre bajo esos criterios. Pero cuando tú veas una taquicardia supraventricular, cuando tú veas un bloqueo, no, eso no se da, de manera no se da. ¿Ya? Solo está catalogado para esos tipos de ritmos, que son 4. ¿Ya? ¿Otra pregunta? ¿Entendible o ya se cansaron? ¿No hay preguntas? Claro. También. O sea, tú puedes, porque ese es el algoritmo es general, ¿no? Es en general. También se puede dar. Hasta inclusive hasta bicarbonato. Antes, años atrás, se da bicarbonato. Hasta gluconato de calcio. ¿Otra pregunta? ¿No hay? ¿Todos a casa? Sí, porque yo te puedo jugar. No, en bloqueo no se pone amiodarona, ¿no? La bloquea es, acuérdense, si es tercer grado o segundo grado o MOVIS 2, es marcapaso. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Lo podemos ir? ¿Sí? ¿Están aburridos? Sábado, ¿no? Ya pues chicos, eso es todo, gracias por su atención.